DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hubo reunión de la Comisión de Juicio Político hasta hace minutos, nada más. Lo veíamos en el programa anterior a Rodolfo Tailade, el diálogo también con el diputado Eduardo Valdés, las conclusiones que va haciendo el Frente de Todos y el avance, un nuevo capítulo que se va dando en esta Cámara de Diputados, en esta comisión respectiva, sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los 4 integrantes del máximo Tribunal de Justicia del país. Y además, todo lo que va dejando lo que fue la sesión especial durante esta semana en la Cámara de Diputados, donde los diputados están mirando muy de cerca qué pasa en el Senado Nacional con el avance del proyecto que aprobaron aquí sobre el impuesto a las ganancias, sobre la creación de universidades, temas que el Senado ya está discutiendo por estas horas en la Cámara Alta, y además a ver qué va a pasar con la ley de alquileres. Posiblemente la próxima semana haya sesión en el Senado. De modificarse esa sanción en el Senado, va a tener que volver la discusión aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, retomó la actividad, como decías, la Comisión de Juicio Político, casi un mes. La última había sido 26 de agosto, si no recuerdo mal, así que 3 semanas desde la última reunión, obviamente cruzado en el medio por el debate de ganancias que tuvimos la votación esta semana también, que fue prioridad para el oficialismo. Sí, sin lugar a dudas, fue una semana en la cual se avanzaron y se giraron al Senado un número importante de proyectos que el oficialismo quería discutir y quería sacar de esta Cámara de Diputados. Ahora, para la próxima semana, por ahora, no hay ninguna comisión convocada. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, ¿Todo bien? Muy bien, bien. Bueno, sí, era de esperar después de una semana intensa aquí en la Cámara de Diputados. No da la impresión de que vaya a seguir esta dinámica de trabajo parlamentario en la semana que sigue, salvo que venga algún pedido expreso por parte del ministro de Economía. Sí. El ministro candidato, ¿no? Hay que decirlo, el ministro Sergio Massa, que ante los pedidos para, avanzar en alguna política, en este caso tributaria, como fue de ganancias, pero hay pendientes otras iniciativas presentadas por él, por caso el tema de presupuesto educativo. Entonces, bueno, quizás ahí pueda haber algún movimiento en alguna comisión, pero por ahora no está previsto mayor trabajo parlamentario. Y tiene que entrar el proyecto de evolución del IVA, también. Y uno que anunció también, en medio de que se trataba ganancias, por el deporte, también financiamiento para el ENARD. Ese paquete de leyes debería ingresar, creo que por diputados, porque incluyen temas tributarios. Ah, sí. Bueno, entonces eso hay que estar atento a esos temas. El propio diputado nacional y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, volvió a reclamar al cuerpo, a la Cámara, el tratamiento del proyecto de ley de gas natural licuado. Un proyecto que avanzó rápidamente, en 15 días tuvo exposiciones de los principales funcionarios del Gabinete Nacional en materia energética, la Secretaría de Energía, las autoridades de yacimientos petrolíferos fiscales, y ahí quedó. Sí. No se volvió a reunir la Comisión de Presupuesto para terminar de dictaminar y tener ese tema listo para llevar al recinto. Un diputado, Rolando Figueroa, que fue un apoyo clave y desde temprano el proyecto de ganancias. Sí, claro. ¿No? Desde los bloques federales, que fueron los que finalmente dieron el empujón
y dieron el quórum y la aprobación al proyecto de ganancias. Habrá que ver si eso influye. Y además, en la construcción de mayorías, el oficialismo va a volver a llamar a Rolando Figueroa, como va a llamar a los otros partidos provinciales, ¿no? Entonces, Rolando Figueroa va a decir, sigo esperando la ley de GNL. Claro. Y mientras tanto va a estar las modificaciones al IVA y mientras tanto va a estar el presupuesto educativo y mientras tanto está en el medio también el ingreso del proyecto de ley de presupuesto 2024 que en principio no se habla de ninguna presentación formal, simplemente está el presupuesto ahí, está en la comisión respectiva. Lo único que se declaró fue el pedido que hizo Javier Milei de discutir el proyecto. En principio lo que había pedido Milei era que ni siquiera ingrese el proyecto aquí. Sí, que eso fue desestimado, ¿no? Exactamente. Lo que sí hubo un compromiso también del propio ministro de Economía de discutirlo después de las elecciones. Que habitualmente sucede eso cuando hay un cambio del Poder Ejecutivo. Sí, y ahí también es ganancia también para el oficialismo, no discutir en este momento el presupuesto. Así fue también entendido. No sería una novedad que se traslade después del 22 de octubre la discusión del presupuesto. Bueno, y hay varios temas entonces en agenda. Lo cierto es que veremos cómo va avanzando en torno a los diferentes proyectos que está pidiendo, que está solicitando el ministro de Economía, Sergio Massa. Y por el otro lado está también desde el oficialismo avanzar semana a semana o cada 15 días en el marco del juicio político a la Corte Suprema. Hoy tuvo Laura un nuevo capítulo, pero se metieron ya en el tema de lo que tiene que ver, y ahí estamos viendo imágenes de quienes estuvieron también presentes, invitados a esta comisión de juicio político, en el tema del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esa ley que sancionó el Congreso Nacional y que años después fue declarada inconstitucional por la Corte. Y efectivamente eso lo que provocó fue que, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, ocupara la presidencia del Consejo de la Magistratura y lo que desató inmediatamente el enojo del oficialismo, que cuestionó el accionar de Rosati, el autovoto de Rosati para erigirse como presidente del Consejo y a la vez presidente de la Corte Suprema. Rosati, un hombre que evidentemente no es muy afecto a los intereses del kirchnerismo, hay que decirlo, y esto ha generado, por supuesto, lo que era de esperar, que el oficialismo presentara un pedido de juicio político contra Rosati y contra la Corte Suprema, pero puntualmente focalizado en el presidente del cuerpo. Claro, bueno, y ahí está en parte el avance, cómo va tramitándose esta presentación que hizo en su momento el Frente de Todos y la apertura de este juicio político que ya tuvo varias etapas y ahora ingresamos ya en otra, como es el tema de la situación vinculada con el Consejo de la Magistratura. Marcos, ¿qué podemos ampliar de lo que está pasando, lo que pasó, lo que puede suceder con esta comisión? Bueno, como decíamos, la Comisión de Juicio Político se reunió para avanzar con el expediente que ya se había anticipado iba a ser el próximo, que es el fallo del Consejo de la Magistratura, el fallo que dio un plazo de 6 meses, recordemos, en fines de 2021, 6 meses al Congreso para que dicte una nueva norma, si no se reponía la ley vigente actualmente, que es una ley de fines de los 90. Un fallo que se demoró 15 años y eso también es cuestionado por parte del oficialismo. La presidenta avisó que esta sería la única reunión por el tema y que el próximo tema iba a ser un expediente por abuso de poder contra Ricardo Lorenzetti, presentado por la coalición cívica. Así que estamos llegando ya a las últimas reuniones de la Comisión de Juicio Político, que recordemos comenzó en enero y va a estar cerrando ya con los últimos meses del año. Algunos ya lo habían anticipado mientras avanzaban las primeras reuniones. Esto no va a ser cosa de unos pocos meses. Bueno, estamos viendo que el desarrollo de los distintos expedientes
ha demandado prácticamente la totalidad del año. Claro. En la Comisión de Juicio Político. En principio se hablaba de 3 meses. Sí. En algún momento se habló de 3 meses. Después se fueron encontrando con distintos temas que fueron dando cada vez a más reuniones. El tema de obra social demoró bastantes reuniones. Fueron varias citaciones hasta que llegamos a este punto del Consejo de la Magistratura que, bueno, como decía Laura, apunta directo contra la cabeza del Poder Judicial, en este caso el presidente de la Corte, Horacio Rosati, porque por este fallo, una vez vencido el plazo que le habían dado al Congreso para sancionar la norma, que finalmente nunca se sancionó, quedó como presidente del Consejo de la Magistratura. Claro. Es apuntado por esta situación, entre otras cosas. Vamos a repasar un poco lo que hoy relató el oficialismo también. Es parte de las hipótesis que manejan en este pedido de juicio político contra los magistrados por este fallo en particular. El oficialismo presume que al haberse firmado el fallo con los votos de Rosenkrantz, Maqueda y Rosati, quien se erigió en presidente del Consejo, rompiendo elementales reglas éticas que le imponían que debía abstenerse de dictar sentencia en esta cuestión, puesto que lo involucraba de manera directa, es decir, el fallo lo puso como presidente del Consejo de la Magistratura, un órgano clave en la justicia, maneja los recursos del Poder Judicial y también los nombramientos y los juzgamientos a los jueces. No es menor. Esta es una de las hipótesis principales del pedido de juicio político que presentó el oficialismo y que hoy se trató, seguimos, y que rondó, que estuvo sobrevolando la visita y las preguntas a los invitados, testigos. Según los fundamentos del oficialismo, Rosati manipuló la integración del Consejo, porque recordemos que pasó de 13 miembros a 20, luego el fallo de la Corte y la no concreción de una nueva ley, manipuló la integración del Consejo a los efectos de obtener las mayorías que le sean más beneficiosas en un franco alzamiento e invasión a las facultades del Congreso de la Nación. Los diputados se sienten que la Corte, con este fallo y la reposición de una normativa vieja, la vallazó a facultades que eran propias del Congreso de la Nación y del Parlamento. Seguimos. En el fallo se vuelve a mencionar la cuestión de los chats y hoy fueron releídos en un momento. Estos chats filtrados, hackeados ilegalmente, según Marcelo D'Alessandro, ex funcionario del gobierno porteño, y Silvio Robles, secretario de Horacio Rosati, porque considera el oficialismo que existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el gobierno de la ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura. ¿Qué se menciona puntualmente? Que Silvio Robles comunicó cómo debía proceder el bloque en el Senado con el tema Consejo de la Magistratura y brindó asistencia al bloque de Juntos por el Cambio de la oposición en el Senado, que efectivamente cuando se debatió este tema se ausentó y no estuvo en sus bancas. El tema del Consejo de la Magistratura y hoy la conformación del Consejo de la Magistratura, sigue pendiente todavía una situación respecto a un senador representando a la Cámara Alta, ¿no? Exactamente. Está la situación ahí entre Martín Doñate, no sé si vos lo vas a marcar lo más menciono adelante. Acá, está bien que lo traigas. Sí. El otro de los puntos que cuestiona del fallo y de la actuación de la Corte en cuanto al Consejo de la Magistratura es que por una serie de acordadas y resoluciones cruzadas entre el Senado y la Corte, hay una banca que no está siendo ocupada, que es de Martín Doñate. Recordemos, el bloque Frente de Todos se parte en el Senado para nombrar los consejeros, uno por la mayoría, uno por la segunda minoría, y desplaza al PRO de un lugar que tenía. Y Luis Juez y Martín Doñate comienzan una disputa judicial. La Corte entiende que la presidencia de la Cámara de Senadores, el oficialismo, manipuló la integración de los bloques para quedarse con 2 bancas en el Consejo de la Magistratura e impugnó esa designación de Martín Doñate, el senador oficialista, y nunca la asumió ese lugar, no le tomó juramento. Esa cuestión
según el oficialismo, la Corte Suprema avanzó también de manera arbitraria y autoritaria en la conformación de los bloques del Senado. Y eso también está cuestionado y se remarcó también, y por eso vino Graciela Peñafort, creo que tiene la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado, para explicar esa situación y por qué consideraban que ahí están los invitados del día, que obviamente han pasado hace muy poco y no llegamos a mencionar todo lo que dijeron, pero lo podemos retratar. Graciela Peñafort vino a hablar del tema del Senado, de la banca que no asume Martín Doñate, de la interpretación que hace de esa situación la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado. Jorge Gabriel Rizzo es el otro expositor, testigo, invitado que vino a hablar de el Consejo de la Magistratura. Hizo todo un repaso de cómo se conformó también el proyecto de ley que llegó incluso a tratarse en comisión en el año 2017, gobierno de Cambiemos. Él, como presidente en ese momento del Colegio Público de Abogados, junto con el ministro de Justicia, Germán Garabano, y algunos diputados del por entonces oficialismo del PRO, hicieron un anteproyecto, lo presentaron en la Cámara de Diputados, se comenzó a tratar y después nunca se avanzó. Era un proyecto que después el Poder Ejecutivo Nacional, al mando de Alberto Fernández, pidió también para tenerlo como opción a la hora de enviarlo al Congreso y darle tratamiento también, cosa que no sucedió hasta que no apareció el fallo de la Corte. Y el último de los invitados que no vino era Roberto Sagase, que es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia. Tan solo vinieron los dos primeros mencionados a hacer esta primera incursión en el fallo del Consejo de la Magistratura. Hay que ver si se dan por contentos con todo lo que ha pasado y lo cierran o sea una otra reunión, pero hemos avanzado ya con casi la totalidad de los expedientes. Queda únicamente el de la coalición cívica de abuso de poder contra Ricardo Lorenzetti. Bueno, Marcos, ahí está lo que ha sucedido en relación a la Comisión de Juicio Político. Cuando se cerró la comisión, a veces por lo general la presidenta de la comisión, Carolina Gagliar, lo que hace ya es citar a los diputados o señalarles que se vuelven a reunir en tal fecha. Se cerró esta reunión, no se puso fecha. Suponemos que puede ser la semana que viene una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, o si no, de aquí a 2 semanas, pero lo cierto es que está en la agenda del Frente de Todos, ya no en primer término, no está en el tope de las discusiones que está proponiendo el oficialismo en esta Cámara de Diputados, pero sí está en la agenda seguir con el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué decimos que no está al tope? Porque están siguiendo muy de cerca la agenda que va marcando o que va planteando el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria en estas elecciones, y por lo tanto lleva a que sea una agenda más en lo que tiene que ver con los temas más productivos, más económicos, como sucedió a lo largo de esta semana con el tema ganancias. Entonces, por ahí va a pasar la agenda del oficialismo, pero sin dudas se va a seguir lo que va a ser el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí estamos viendo imágenes también de lo que ha sucedido hoy en la Comisión de Juicio Político. Sí. Semana también donde tenemos que volver a traer los temas que se han discutido. Sí. Porque más allá de ganancias, hay un proyecto que llamó la atención también porque fue acompañado por el bloque libertario de Javier Milei, ¿no? Que es el proyecto de creación o de fomento de empleo para las pymes. Eso fue otro de los... Con una abstención creo que generalizada de Juntos por el Cambio, sí, ¿no? Sí, exacto. Proyecto que tuvo las mayorías que fue logrando y conformando el oficialismo, prácticamente similares a los que fueron los números en ganancias, sí. Pero lo cierto es que son proyectos que estaba solicitando rápidamente de tratamiento el Ministerio de Economía. Se anunciaron la semana pasada, una semana después ya estaba aprobado en la Cámara de Diputados y todo ya está discutiéndose en el Senado. Sí, exactamente. En estos momentos se está discutiendo ganancias sí. En la Comisión de Presupuesto de Hacienda y se incluyó también el tema de universidades sí. En la comisión.
Así que lo que se sancionó aquí este martes ya está teniendo tratamiento en un Senado, que siempre hay que recordar, tuvo una sola sesión en lo que va del año. Sí. Hay que ver si le puede dar rapidez, como es intención del oficialismo, a ganancias para convertirlo en ley. Y también otro tema que puede llegar a tener impacto de vuelta en la Cámara de Diputados es el tema crédito suba, porque es posible que salga con modificaciones de la Cámara Alta y vuelva a la Cámara de Diputados. Bueno, todos están mirando la semana que viene, ¿no? ¿Qué va a pasar en el Senado? Claro. Porque iba a haber sesión esta semana para avanzar con alquileres. Había 2 senadoras del oficialismo transitando el COVID. Ah, mira, no sabía que era por COVID. No hubo número. Volvió el COVID. Volvió el COVID, no hubo número. Bueno, esos oficialmente son lo que señalaron desde el oficialismo. Claro. Ahora, si había chispazos en el medio, y lo que pasa es que ahí puede haber también, ¿eh? Está con los números tan justos el oficialismo en el Senado, claro, que cualquiera de los 37 que se enferma te deja sin quórum. Claro. Bueno, y ahí está esa construcción. Están buscando hacer la construcción, me parece similar a lo que sucedió acá en la Cámara de Diputados con Juntos, el Frente de Todos, con partidos provinciales. Sí, es un poco más difícil porque Juntos por el Cambio tiene 33 senadores. Sí. Y hay poco espacio del medio, digamos, en el Senado. Los que definen, me parece que es el bloque de Unidad Federal. Ya está volcado a la positiva. Claro. Entonces, esos de los 5, hay 4 que pertenecían al Frente de Todos. Sí, uno que es Alejandra Vigo. Y Alejandra Vigo, bueno, obviamente está acompañando la postura que tiene Córdoba. Sí. Que en el caso de ganancias votó en contra. No así Natalia de la Sota, pero lo cierto es que se presupone que en el Senado ocurriría lo mismo. Con todos los aliados a favor, el oficialismo tendría que tener 38 votos del total, y si 2 estaban enfermos, ya quedaste abajo del quórum. No, bueno, esta semana, pero ya para la semana que viene también. Por eso, pero digo, tienen que estar todos disponibles. Y nadie se tiene que ni siquiera resfriar. Nada, no es como y en otros momentos. Y está pendiente ahí también, perdonen que ponga un bocadillo, pero la cuestión de los alquileres pendiente también en el Senado. Y el tema de la aprobación de los pliegos de los jueces, que quedó pendiente también de hace mucho tiempo, que es en definitiva lo que viene trabando la conformación de las sesiones en el Senado de la Nación. Digo, es cierto que el Senado no viene sesionando y ha celebrado muy pocas reuniones en lo que va del año. En buena parte esto obedece a la falta de acuerdo que hay entre el oficialismo y la oposición en cuanto a los temas a tratar. Hasta hace muy poquito el oficialismo pretendía que se renovara el pliego de Ana María Figueroa, una camarista muy cercana al kirchnerismo, bueno, Juntos por el Cambio, que postulaba lo contrario, rechazaba y frenaba la posibilidad de tratarse en el recinto. Esto lo que de alguna manera ha obstaculizado la normal labor en el Senado de la Nación. Habrá que ver ahora que hay iniciativas, que electoralmente son apetecibles, como el tema de alquileres, o el tema de ganancias u otros temas, a ver cómo se comportan ahí los aliados para, el oficialismo avanzar con aquellas iniciativas como los jueces, la aprobación de los pliegos a los jueces, que Juntos por el Cambio rechaza. Claro. Habrá que ver ahí cómo se conforma el quórum y cómo se conforma el temario de la sesión. Si el oficialismo desiste de poner los pliegos en la sesión, tiene asegurado el quórum y la media sanción de ganancias. Exacto, ahora si lo incluye, ahí se complica un poquito más, ¿no? Hay que ver ahí cómo llegan los acuerdos políticos para el día de la sesión. Lo cierto es que me parece que Ganancias va a estar por fuera de estas especulaciones por la urgencia electoral del ministro candidato Massa. Claro. ¿No? Me imagino que Massa va a pretender que su tema de Ganancias, que tanto rédito político y electoral le dio en la Cámara de Diputados, lo pueda reproducir, lo pueda reeditar en el Senado, ¿no? Sí. O sea, él mostrándose nuevamente en el Senado, rodeado de, no sé si sindicalistas, pero seguramente con el aplauso del oficialismo, coronando una ley que él impulsó al Congreso, ¿no? Y que, dejó a Juntos por el Cambio prácticamente en soledad.
Claro. Bueno, por eso hablamos del Senado, porque hay debates que se están dando por estas horas que tienen que ver con decisiones que tomó la Cámara de Diputados, con proyectos que aprobó la Cámara de Diputados y proyectos que en algún sentido también pueden llegar a volver a la Cámara de Diputados. Sí. No ganancias, no universidades, porque el oficialismo, cuando las baje al recinto, si termina de lograr el dictamen esta semana, las baja al recinto la semana que viene y se votan como llegaron de la Cámara de Diputados. Sí, recién pregunté en el sector del radicalismo que acompañó universidades y me dijeron que van a tomar la misma postura que tomaron aquí en la Cámara de Diputados. Hubo un par de universidades que el bloque Evolución acompañó, ¿no? Como el Río Tercero. Es decir, que Martín Lustó va a acompañar. Y que tanta disputa generó al interior de Juntos por el Cambio. Martín Lustó va a acompañar. En principio. Claro. Bueno, la cuestión es que, a ver, esto se sabía ya de antemano que le iban a acompañar al menos, y es lo que sucedió, 3 de las 5 universidades que finalmente tuvieron media sanción. Pero bueno, lo polémico en la Cámara de Diputados no fue ese voto. No fue el voto, fue el dar quórum. Eso fue lo más polémico, lo que generó mayor malestar. Que ellos no dieron quórum, que el quórum ya estaba. Ellos siguen diciendo esa versión de que ellos no dieron quórum y que ya el quórum estaba sobrado y que solamente se sentaron. Sí, discutible por cierto, por cuanto si bien ellos no eran necesarios para el quórum, los gestos son los gestos. El gesto político estuvo. El gesto de sentarse antes de que muchos oficialistas lo hicieran en el recinto, en vez de sentarse como habitualmente sucede, una vez que el oficialismo da el quórum y ellos sentarse en sus bancas, esta vez sucedió prácticamente al revés. Claro. Con lo cual estaba, de alguna manera, era evidente y elocuente de que querían dar un gesto de estar sentados en el recinto, sabiendo que, de que se iba a aprobar un proyecto que al oficialismo le interesaba y mucho. Y políticamente fue un doble gesto para mí, porque después tuvieron también la decisión política de votar todos en contra. Claro. Y que no hubiera ninguna filtración cuando en los otros bloques hubo algunos ausentes. Y salieron a remarcarlo públicamente después. Nosotros estuvimos todos sentados y está bien. Quisieron hacer... Sí, pero fue no, fue un mensaje no político. Tiene forma. Sí, pero no hay forma ¿De qué? Votaron en contra, pero se sentaron para dar quórum, con lo cual es absolutamente contradictorio por el lado de Evolución, no se entiende. La verdad, no se entiende. Se entiende desde el mensaje político. Quisieron darle un mensaje político a su propia fuerza. Claro, el mensaje me parece que fue para el Congreso y para Juntos por el Cambio. Exacto. ¿Pero cuál es el mensaje para Juntos por el Cambio? Lo que salieron a decir públicamente, porque salieron a confrontar con Macri ayer, públicamente. El diputado Jacobiti salió a responderle directamente a Macri. Mirá que nosotros estuvimos todos sentados votando en contra. No es cierto que dimos quórum. Salieron a confrontar con Macri desde mi punto de vista, de manera estratégica. Claro, y además hay una situación, obviamente, fuera del Congreso Nacional que tiene que ver con esta relación interna entre Evolución ya se está empezando a pelear con el PRO. Y el PRO en la ciudad de Buenos Aires, después de lo que fue la interna muy pareja entre Jorge Macri y Martín Lustó, que me parece que está teniendo, todavía no tiene una paz acordada entre las partes. Me parece que se siguen discutiendo por espacios de poder. Ya el bloque de Evolución en su momento marcó algunos, por lo menos algunas quejas que sus socios, Jorge Macri, no lo llamaron a Evolución o a Martín Lustó para comentarles, para abrir la discusión respecto a quién iba a ser candidata a vicejefa de gobierno. No, está clarísimo, ahí hay una clarísimo, tensa, ¿no? Efectivamente, claro. Ahí está clarísimo que la relación entre Evolución Radical y el macrismo, y sobre todo personificado en Mauricio Macri, es mala, o sea, claro. Eso es indiscutible. Ahora, lo cierto es que Mauricio Macri lo que dijo también, y esto hay que ponerlo en contexto, no es porque uno defienda o justifique, de ninguna manera. Lo que Mauricio Macri de alguna manera también dejó entrever de que Evolución está jugando para algunas leyes con Sergio Massa. Sí, claro. Entonces, eso es lo que marcó. Claro. Entonces, Evolución, que lo sabe, y efectivamente ha votado leyes con Sergio Massa. No es algo que crea solamente el macrismo. Exacto. Entonces, es ahí donde dicen, bueno, no dimos quórum, pero lo cierto es que es
es falso lo que dice Evolución. Por supuesto. Evolución sí. estuvo sentado, dio quórum, porque las imágenes lo vimos fueron todos. totalmente elocuentes, aunque después votara en contra. Con lo cual, la contradicción es dentro de Evolución. ¿Se entiende? Para mí, no es un mensaje para Macri, porque Macri marcó, dijo, bueno, acá hay gente que está jugando para otro lado. Lo dijo. Claro. Y Evolución dijo, no, bueno, pero nosotros dimos quórum. Y es, la verdad, por lo menos discutible. Es absolutamente discutible. Sí, sí. Que dieron quórum. Claro. Absolutamente No es discutible. Sí. Bueno, y hay otro dato más, me parece que también. En lo que tiene que ver con creación de universidades, Evolución propuso por lo menos un par de proyectos. Sí. El sector del PRO no propuso ningún proyecto, al contrario, propuso directamente el rechazo a la creación de universidades. Sí. No solamente el PRO, también la UCR. También la UCR y la coalición. La UCR, la única universidad que apoyó un sector de la UCR, te estoy diciendo la UCR de Córdoba, fue la creación de la Universidad de Río Tercero. Claro. Pero todas las demás la votaron en contra. O sea que acá hubo, y la coalición cívica también, hay que decirlo, no es solamente el PRO, es la coalición cívica, la UCR y el PRO, los tres. Después, Evolución votó 3 de las 5 Claro. y Jacobiti votó todas, salvo la de, creo que la de Seiza. Pero Sí, la de de Seiza Madre de Plaza de Mayo también la votó Jacobiti. Sí, tienen un argumento ahí que dicen que Y tuvo 131 votos. Que es sacar, Universidad de las a la Asociación de Madres de Plaza de Mayo de la estructura estatal, votar la autonomía de la universidad. Bueno, que fueron un Ese poco de sentido los cuestionamientos que tuvo Romina del Pla. Que dice que se viola lo que sería la independencia universitaria, ¿no? La autonomía universitaria con la incorporación. Fue una jornada con mucha... con mucha amiga, mucho política, interno. y mucha amiga lecturas. política y muchas contradicciones internas, Sí. ¿no? Porque hay que decirlo también. En Juntos por el Cambio hubo estas contradicciones internas. En el Frente también habían ganancias. También en el Frente Libertario, hay que decirlo, hay contradicciones internas. Porque, bueno, Javier Milei votó a favor del impuesto a las ganancias con el oficialismo. Sí. Lo cierto es que en su plataforma, si bien él dice que él abjura de todos los impuestos, de lo que es lo que es el pago de impuestos, de ninguna manera no justifica cómo él está también en contra de aumentar el déficit. Con lo cual, al aumentar impuestos, pero ser la contrapartida de una reducción del gasto, de alguna manera, mejor dicho, de todas las maneras posibles, estás profundizando el déficit. Esa contradicción no la saldó en el recinto Javier Milei. Y también hay dentro del espacio libertario contradicciones internas sobre la conveniencia o no de eliminar el impuesto. Claro. Finalmente prevaleció la postura de Milei, claro, pero hay contradicciones internas. Y bueno, en el oficialismo se dieron un festín. Claro. Con todas estas contradicciones que hay en la oposición, lograron la postal más deseada, que es que un buen sector de las bancadas opositoras apoyaron el proyecto de Sergio Massa. Sí, había un solo grupo interno del oficialismo que esperamos la palabra en el recinto para ver qué hacían, que eran los 3 diputados de Patria Grande, de Juan Grabois, que habló Natalia Saracho, y tuvo alguna crítica con el proyecto, pero confirmó el acompañamiento. Claro. Ahí dijo, bueno, estamos esperando alguna señal para los trabajadores informales, los más de abajo. De todos modos, vamos a acompañar este proyecto. Pero no es que no había alguna diferencia también interna. Y hay que marcar otra contradicción dentro del oficialismo, parece muy relevante. A ver. El tema de que, y lo hemos dicho aquí, en 2019, cuando Mauricio Macri hizo lo propio, es decir, quiso bajar el impuesto a las ganancias después de las PASO, después de haber perdido a las PASO, una medida absolutamente demagógica, como lo criticaron hoy los de Juntos por el Cambio, es el oficialismo, una medida de alguna manera electoralista. Fueron en tropel 15 gobernadores peronistas a la justicia para evitarlo. ¿Por qué? Con el argumento de que eso iba a generar una pérdida, una caída en los recursos coparticipables, teniéndose en cuenta de que el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable. En este caso no sucedió. En este caso los gobernadores se quedaron calladitos la boca y dejaron que, que por
esta iniciativa, que se va a convertir en ley seguramente en el Senado, vean mermar sus ingresos coparticipables. Dicen que lo van a discutir en el presupuesto. La verdad, hay que ver. El que levantó la voz sí fue Juan Schiaretti de Córdoba. Exactamente. Y su bloque, el presidente del bloque, aquí en la Cámara de Diputados. Un bloque que ya votó dividido dos veces. También planteó, que dijo, sí, exactamente, pero que planteó que si se subía la coparticipación, por ejemplo, del impuesto al impuesto al cheque, en un porcentaje de un 30%, ellos acompañaban este proyecto. Pero porque era una compensación a lo que se perdía por el otro lado. Claro, pero lo que pasa es que cuando se promete en el presupuesto, ya lo hemos visto acá infinidad de veces. Primero, con el agravante de que el presupuesto va a ser debatido por un gobierno que no sabemos bien cuál es, porque faltan las elecciones. ¿En qué momento? Claro. Dos, seguramente estas cosas, como siempre sucede en los presupuestos, quedan ad referéndum del jefe de gabinete a lo largo del ejercicio siguiente. Siempre se dice, bueno, se faculta al jefe de gabinete A. Y después nos damos cuenta, cuando arranca el ejercicio, de que todas esas modificaciones que introduce el Congreso para, de alguna manera, compensar algunas cuestiones que puso el Poder Ejecutivo y que el Congreso no esté de acuerdo, finalmente el Poder Ejecutivo, al reglamentar la norma, no las respeta. Claro. ¿No? Por ejemplo, sin ir más lejos, el año pasado, ustedes recuerdan bien, cuando se discutió que hubo una caída en las partidas para educación y partidas sociales. Fue el propio oficialismo el que propuso remendar esta situación con refuerzos presupuestarios. Massa los aceptó y las incluyeron, pero finalmente, cuando se puso en marcha el presupuesto 2023, el que está ahora en ejercicio, esos refuerzos no fueron incluidos y, quedó en la nada. Con lo cual, muchas veces pasa que el Congreso define cosas que finalmente el Poder Ejecutivo o no las toma, no las respeta, o las toma a su tiempo, tiene otros tiempos, desdibuja la voluntad del legislador. Claro, muchas veces ha sucedido que en diferentes proyectos, los más interesados en los proyectos, algunos que tienen que ver con la salud, otros que tienen que ver con algunos temas sociales muy puntuales, los propios interesados tienen que ir a hacer alguna movilización a Casa de Gobierno para ver si se termina reglamentando la norma. O una movilización al Congreso o a la Plaza del Congreso para visibilizar que el Congreso sancionó una ley y que esa ley no está reglamentándose, y a lo mejor pasaron 2 años que el Congreso sancionó la norma. ¿No? Es decir, que en eso hay tiempos que tiene el Congreso de avanzar rápidamente y hay tiempos que tiene el Ejecutivo en reglamentar una norma que a veces se exceden y mucho. Demasiado. En este caso, cualquier promesa o cualquier discusión o acuerdo político que pueda alcanzar Sergio Massa con los gobernadores, de aquí a diciembre, el único que puede llegar a cumplirle es Sergio Massa, porque si mañana la presidenta es Patricia Bullrich o el presidente es Javier Milei, dicen, conmigo no hicieron ningún acuerdo. Claro. Acá yo tengo que no está el impuesto a las ganancias, o volvemos a grabar el impuesto a las ganancias, si hace falta. ¿No? Pero yo no me comprometí a reforzar con un mayor gravamen el impuesto al cheque. ¿No? Sí. Hay discusiones políticas que, veremos que se van a ir cerrando a partir que avance también el calendario electoral. Hay que ver la fuerza la fuerza parlamentaria con la que asume un próximo gobierno, también, para poder dar marcha atrás a las medidas que se votaron ahora. Porque seamos concretos, era bastante impensado la mayoría que logró juntar el oficialismo para este proyecto. Si vamos a unos meses atrás, nosotros hubiésemos pensado que era difícil que haya una sesión y que inclusive avance temas profundos en este contexto electoral. Claro. Y logró una mayoría que alcanzó a la izquierda, al bloque Javier Milei, a los bloques federales, aparte del bloque federal y a Provincias Unidas, logró un amplio consenso impensado hace unos meses por el oficialismo. Impensado que una ley, Milei y Bregman le estén votando juntos. ¿No? No es la primera vez. No es la primera vez. Bueno, de esa manera sucedió en la votación y en lo que fue
la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, proyecto, bien como nos dice Marcos, por estas horas se discute en comisión, en la comisión que encabeza Ricardo Guerra, el senador por La Rioja, en el Senado Nacional. El oficialismo quiere tener dictamen y quiere ver de tratarlo en el recinto del Senado la próxima semana y convertirlo en ley. Aquí en Diputados el debate lo abrió Carlos Heller de esta manera. Pero quiero decir también que se encuentra dictaminado hace tiempo el proyecto de ley de exteriorización del ahorro argentino y a la espera de tratarse en este cuerpo, que es una cuestión que no hemos podido llevar adelante. El ministro de Economía, en declaraciones que hizo respecto del tratado del acuerdo de intercambio de información fiscal sobre cuentas de argentinos no declaradas en Estados Unidos, dijo que el gobierno el país podría llegar a recaudar alrededor de 5.000 millones de dólares al año solo por este rubro. Solo tendríamos que estar dispuestos a avanzar en el tratamiento, prestar los acuerdos necesarios para que podamos avanzar en el tratamiento. Por otro lado, como también mencioné, el presupuesto presenta una separata que establece el peso del gasto fiscal que alcanza a 2,34 del PBI, en el cual se suman con igual importancia otros beneficios impositivos con impacto presupuestario por un 2,38 del PBI, configurando una posibilidad potencial de reducción del gasto o de aumento de los ingresos del 4,72% del PBI. Hay muchas herramientas a la mano, todas ellas en manos de los legisladores y las legisladoras, que permiten resolver el problema de mejorarle la situación a la gente sin por eso tener que aumentar el déficit fiscal del país. Ahí estaba la apertura de esta larga sesión que tuvo la Cámara de Diputados con todo lo que venimos hablando, ¿no? Con todo lo que se señala de las posturas y las contraposturas de cada uno de los diferentes bloques legisladores nacionales en respecto a la discusión de ganancias, respecto a la discusión del apoyo, el fomento en lo que fue desde el Estado hacia las pymes, el proyecto de ley que crea 5 universidades, los proyectos que crean las 5 universidades nacionales. Pero bueno, hablando de ganancias, Laura, ¿qué podemos señalar? ¿Qué podemos estar avanzando también respecto a este debate que también viene discutiéndose en el Senado? Sí, va a arrancar o está arrancando en estos momentos en el Senado de la Nación, en la Comisión de Presupuestos. Vamos a repasar rápidamente de qué se trata la iniciativa, porque bueno, creo que muchos van a estar interesados a ver si les toca o no este beneficio fiscal. Estamos hablando de una iniciativa que en principio, digamos, la premisa, el objetivo es elevar el mínimo no imponible a 15 salarios mínimos y de esta manera se liberaría de la obligación tributaria a cerca de 800.000 contribuyentes. Como decíamos, se aprobó en la Cámara de Diputados en el día de antes de ayer, con 135 votos positivos frente a 103 negativos. Si el Senado lo aprueba, solo pagarán el impuesto unos 80.000 asalariados en todo el país. Dentro de el arco de votos positivos, además del oficialismo, habría que contar entonces a un sector del interbloque federal, a los libertarios de Javier Milei, al socialismo, a la izquierda, también a un sector, a todos los integrantes de el interbloque de Provincias Unidas, es decir, tuvieron una mayoría bastante importante. Los únicos que votaron en contra fueron Juntos por el Cambio y Córdoba Federal. Seguimos adelante. A ver, vamos a ver los puntos centrales y vamos a ir desgranando justamente cuáles son los principales ejes del proyecto de ley. Lo más importante es que se elimina la cuarta categoría de ganancias, ¿no? En el lugar de esta cuarta categoría se va a instrumentar
a partir de 2024. Siempre estamos hablando del año que viene, ¿no? Claro, 1 de enero. Exactamente, un impuesto cedular, ¿no?, que se aplicaría a personas físicas sobre actividades específicas, que justamente se va a aplicar sobre ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles. Simplemente para tener una referencia, hoy cada sueldo mínimo tiene un valor de 118.000 brutos, antes de los aportes, por supuesto, por lo que dejarían de pagar el impuesto los trabajadores que hoy perciben menos de 1.770.000 pesos. Así que, como decíamos, entonces solamente cerca de 80.000 trabajadores van a quedar afectados por el impuesto, se liberan 800.000. Y un dato, la semana que viene se está reuniendo en el Ministerio de Trabajo la Comisión por Salario Mínimo. Claro. Que es muy posible que aumente. Aumente ese número. Entonces, o sea, cuando lleguemos a 2024... Ese aporte para empezar a pagar ganancias puede ser que suba a 2 millones. Bien, es muy probable que eso suceda. Vamos a ver el tema de la actualización. El salario mínimo vital y móvil, según el proyecto de ley, se va a actualizar de manera periódica, por lo que el piso del impuesto se iría ajustando conforme avance la inflación, que es 2 veces al año. Es decir, que 2 veces al año se va a ir actualizando el piso mínimo de pago del impuesto. Actualmente los contribuyentes de ganancias pagan una alícuota que va entre el 5 y el 35, dependiendo por supuesto de la escala a la que pertenecen. Siempre aclarando, ¿no?, que esta tasa se paga sobre el excedente de cada categoría. Lo que propone este proyecto es mantener el sistema de alícuotas progresivas, pero partiendo de un porcentaje que va del 27 al 35%. Y esto aquí genera un poquito de ruido, ¿no? Porque a partir de justamente 1.770.000 ya empezás a pagar el 27. Arrancás alto. Arrancás alto. Arrancás muy alto. Siempre sobre el excedente, pero igual. Es importante que por eso no es tan fuerte el impacto fiscal, ¿no? Si arrancara con las escalas actuales, sería mucho más importante el impacto. En cuanto a los aguinaldos, quedaría excluido del pago del tributo, y para calcular el impuesto, el AFIP va a tomar como comienzo del periodo fiscal el valor del salario mínimo vital y móvil que esté vigente al 1 de enero de cada año. Como decíamos anteriormente, a mitad de año se actualiza. ¿Quiénes van a pagar el proyecto? Va a gravar a los cargos de alta responsabilidad en empresas, por ejemplo, directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes y subgerentes, y también se van a ver incluidas las pensiones de privilegios y funcionarios políticos. El costo fiscal de esta iniciativa, este es otro punto muy discutido. El gobierno nacional dejaría de percibir aproximadamente 3 billones de pesos, que es un montón de plata, hay que decirlo, es muchísimo dinero. Como se trata de un impuesto coparticipable, también las provincias se van a ver afectadas, como decíamos anteriormente. Se calcula que en unos 1,6 billones de pesos. Eso, digo, esa cifra que es impactante, es un número fuerte, siempre y cuando nadie gaste un peso de lo que percibe de más por no tener retenciones de ganancias. Si nadie gasta un peso, el Estado pierde esos 3 billones de pesos. Pero si empiezan a volcarse otra vez, me parece que el Estado empieza a recuperar parte de esos 3 billones. Sí, pero a ver, es como dijo Massa, rogando de alguna manera que la gente no compre dólares obvio, y se compre el autito. Bueno, hay que ver, sí, pero exacto. Bueno, no sé. A ver, vamos a los tratos diferenciales. Los empleados en relación de dependencia, jubilados y pensionados de las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones tendrán un tratamiento especial.
De acuerdo a lo que dicta el proyecto, los beneficiados tendrán un importe mínimo no imponible del 22% superior al resto del país. Así que esto es un poco lo más importante que trata el impuesto que se está debatiendo en el Congreso. Por de pronto, esto tuvo media sanción. Veremos qué derrotero tiene en el Senado. Todo indica, chicos, que esto va a salir, como decimos en el barrio, con fritas. Claro. Porque, bueno, si junto... No se toca una coma. El Senado los otros proyectos los están... Con esos mismos papeles que tiene y hojas que tiene Laura, lo tienen los senadores ahora. Pero ninguno va a modificar una coma. No, porque si no, se demora el tratamiento del proyecto, volvería a diputados, con lo cual ahí tendrían un problema. Pero no sucedería lo mismo que con alquileres, por ejemplo, que ese alquileres fue modificado. Claro, exactamente. Bueno, hablando de ganancias, quien habló en el recinto fue Sergio Palazzo, diputado nacional del Frente de Todos, diputado de extracción sindical, titular de la bancaria. Desde su creación, esta ley ha sufrido tantas modificaciones y tiene tantas leyes complementarias que hoy viene a poner un blanco sobre negro para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. ¿Sabe por qué? Cuando uno entra en el portal de Infolec, que es un portal bastante serio, se encuentra que esta norma, desde su creación hasta la fecha, está complementada y corregida con 353 normas más. 353 normas más desde que se creó el impuesto a las ganancias. Es un impuesto distorsivo para el salario de los trabajadores. El objeto de esta definición, señor presidente, es determinar que en toda relación laboral el empleador debe una contraprestación llamada... Esta ley ha sufrido tantas modificaciones y tiene tantas leyes complementarias que hoy viene a poner un blanco sobre negro para que no necesitemos un ingeniero de la NASA que nos liquide los impuestos a los trabajadores. ¿Sabe por qué? Cuando uno entra en el portal de Infolec, que es un portal bastante serio, se encuentra que esta norma, desde su creación hasta la fecha, está complementada y corregida con 353 normas más. 353 normas más desde que se creó el impuesto a las ganancias. Es un impuesto distorsivo para el salario de los trabajadores y que fue creciendo en cantidad de contribuyentes. Recién un diputado preopinante hacía referencia al récord histórico. Olvida decir que a partir de ahí hubo una baja sustancial de lo que fue la cantidad de trabajadores que tributan. Mire, simplemente le doy un ejemplo. En el 2003 empezaron a pagar 496.000 trabajadores con el 9,1%. Eso es lo que pagaban de impuesto a la ganancia. En el 2015, cuando se va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya no eran los 2.500.000 que en alguna vez fueron y él mencionó. Pagaban el impuesto 1.194.000 trabajadores, el 12,2% de los trabajadores asalariados en la Argentina. En el 2019 pagaron 2.139.000, es decir, dejaron el gobierno con el 23% de los trabajadores pagando el impuesto a las ganancias. En el 2023, con la reforma de impuesto a las ganancias que plantea el por entonces diputado Massa, empezaron a pagar 890.000 trabajadores, que es el 10,8%, y con este proyecto van a quedar alcanzados aproximadamente, con la proyección de paritarias a diciembre, 90.000 trabajadores, que es el 0,88%. Mire, el proyecto lo explicó muy bien el diputado Heller, es muy sencillo. Establece un mínimo no imponible equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móvil, que a valores de hoy es 1.770.000, o los 180, el equivalente a 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales. Elimina las deducciones, mantiene el diferencial por zona desfavorable, establece una actualización semestral y el monto de los 15 salarios mensuales se convierte en el mínimo no imponible. Es decir, que un trabajador ahora va a tributar entre el mínimo no imponible y lo que cobre. Ese diferencial mantiene una escala progresiva. Esa escala progresiva, a los que les gusta hablar de la progresividad de los impuestos, establece que va del 27 al 35% cuando se excede.
Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Reforzamos los ingresos a más de 2.400.000 titulares de la tarjeta alimentar. Y detrás de ese dato, cuidamos a quienes más lo necesitan.
¿Cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro. Ecoagenda, jueves 23 horas. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual la Cámara de Diputados avanzó, tuvo un nuevo capítulo en lo que es en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hacía ya un par de semanas que no se reunía esta comisión, eclipsada un poco por la sesión de esta semana, por el tratamiento del proyecto de eliminación de ganancias, por el proyecto de creación de universidades, por las discusiones que se van dando y que se dieron en la Cámara de Diputados sobre alquileres y las discusiones que se dan en el Senado. Por todo eso pasó a un segundo plano lo que es el juicio político a la Corte, que sigue de manera constante el oficialismo en esta comisión que encabeza Carolina Galliard y que hoy, repetimos, tuvo un nuevo capítulo, el capítulo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, la derogación o la declaración de inconstitucionalidad de una ley que había sancionado el Parlamento derogando otra ley referida a la creación del Consejo de la Magistratura, y esto en definitiva es lo que se está discutiendo por estas horas en el Congreso Nacional, en la Comisión de Juicio Político. Repetimos, en el marco del juicio político a los 4 ministros del máximo Tribunal de Justicia de la República Argentina. Eso como uno de los temas centrales. Otro de los temas, tenemos que decir que de aquí por ahora no hay convocada ninguna reunión de comisión para la próxima semana. Esto no quiere decir que mañana haya algún tipo de convocatoria para discutir algunos temas, pero lo cierto es que hay algunos temas que el oficialismo quiere avanzar, por lo menos lo están pidiendo algunos legisladores nacionales y algunos diputados nacionales que no son del oficialismo, como es el caso del neuquino Rolando Figueroa, que pide el proyecto de ley de gas natural licuado. Nos vamos a ir a la ciudad de Buenos Aires. Diputado Pablo Tonelli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Muy bien, Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, semana intensa en la Cámara de Diputados, con muchos temas, con muchas discusiones políticas también en un recinto que, claro, está atravesando la campaña electoral. Sí, sin duda, y eso se nota, los discursos, sobre todo se notó el martes en la sesión. Hoy en la Comisión de Juicio Político, la verdad que estuvimos todos muy tranquilos, no tuvimos cruces políticos, como otras veces sucede. Claro. ¿Y por qué fue una jornada tranquila? Bueno, hubo 2 testigos nada más, y la verdad que las declaraciones de los testigos se circunscribieron a temas previsibles, a temas no demasiado conflictivos. Básicamente dieron opiniones los testigos, con las que uno puede coincidir o no, pero lo cierto es que estuvo tranquila. Ahí la veo a Laura, que Laura sí estuvo en la reunión de la comisión, así que no sé si coincide conmigo, que fue una reunión bastante tranquila. Sí, la verdad es que estábamos acostumbrados a reuniones de la comisión un poquito más, entre comillas, divertidas, ¿no? Con cruces y con
alguna estocada que venga del sector del oficialismo, también por parte de la oposición, pero en este caso la verdad es que estuvieron bastante tranquilos. Y yo quería justamente preguntarle, Pablo, si, nada, viendo el transcurrir de la reunión de hoy se abocaron puntualmente a la cuestión del Consejo de la Magistratura, el fallo que dictó la Corte Suprema allá por diciembre de 2021, por la cual declaró inconstitucional la ley, digamos, de Cristina Kirchner, por ponerle nombre y apellido, sobre el Consejo de la Magistratura, restituyendo la norma anterior y modificando así la integración de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura. Lo que cuestionaba el oficialismo es que justamente a partir de este fallo, no solamente el presidente de la Corte, Horacio Rosati, hizo un autovoto para presidir el Consejo de la Magistratura, sostuvieron que este era un acto de alguna manera poco ético. ¿Qué responde a eso? ¿Merece un juicio político, una acusación de juicio político? No. En primer lugar voy a responder lo mismo que respondí, que dije hoy en la comisión. De la sentencia de la Corte Suprema, esa de diciembre de 2021, no se sigue de manera inexorable que eso lleve a que el presidente de la Corte termine presidiendo el Consejo de la Magistratura. Porque la Corte en esa sentencia, si bien declaró la inconstitucionalidad de la integración del Consejo de acuerdo con la ley 26.080, le dio un plazo al Congreso para que el Congreso sancionara una nueva ley orgánica del Consejo de la Magistratura. Y solo en defecto de esa nueva ley, es decir, si el Congreso no aprobaba una nueva ley, pasado o cumplido determinado plazo, entonces sí regiría la integración de la ley anterior, la 24.937. Y no solo que de la sentencia no se sigue que el presidente de la Corte necesariamente termine presidiendo el Consejo, sino que lo que yo hoy destaqué en la comisión, y lo hago de vuelta ahora, es que también tenemos que, al analizar este tema, poner un poco el acento en nuestra propia responsabilidad como Congreso. Nosotros yo hoy dije en la comisión, a principios del año pasado, de 2022, a la Cámara de Diputados nos llegó una media sanción de una nueva ley del Consejo de la Magistratura que había aprobado el Senado. Pues bien, no tuvimos una sola reunión destinada a dictaminar ese proyecto. Y Tailade, que es el presidente de la Comisión de Justicia, que estaba presente, terminó dándome la razón. Entonces, que el oficialismo quiera cargar las tintas sobre la Corte, bueno, es un problema del oficialismo. Pero ¿por qué no repasamos también nuestra propia responsabilidad? Hoy los propios oficialistas recordaron que en diciembre de 2017 el presidente Macri mandó al Congreso un proyecto nuevo de ley orgánica del Consejo de la Magistratura. No logramos tratarlo. Yo en ese momento presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales, a la que fue girado el proyecto, y no logré tener quórum en la comisión para tratar el proyecto. Entonces, no carguemos tanto las tintas sobre la Corte, porque, entre otras cosas, si hoy en día el Consejo está presidido por el presidente de la Corte, es porque nosotros en el Congreso no hemos logrado ponernos de acuerdo para aprobar una nueva ley orgánica, que perfectamente podría haber excluido al presidente de la Corte como integrante del Consejo de la Magistratura. Diputado, ¿cómo le va? Marco Sorgetti. Le quería preguntar si... Buenas tardes. ¿Qué tal? Le quería preguntar si entiende que ya está llegando a su final este proceso de juicio político que ha demandado, bueno, prácticamente la totalidad del año parlamentario. Y si, con respecto a lo que decía el Consejo de la Magistratura, ¿hay lugar para algún tipo de consenso para alguna ley o cree que va a seguir funcionando como hasta ahora? En primer lugar, creo que este entretenimiento que nos brinda el oficialismo va a continuar por lo menos hasta las elecciones. Es muy posible que después de las elecciones se vaya diluyendo. No, ni siquiera creo que vaya a haber un dictamen.
Fíjense ustedes que sin perjuicio de toda la prueba que hoy pidió el diputado Tailade, que son cientos de miles de papeles, lo que ya está reunido en la Comisión de Juicio Político supera las 100.000 fojas. 100.000 fojas hay en la Comisión de Juicio Político de resoluciones, dictámenes, sentencias, bla, 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 bla. ¿Ustedes creen que hay alguien con capacidad de procesar esas 100.000 fojas? Yo sinceramente creo, como lo vengo diciendo desde el principio, que esto es un entretenimiento, porque si digo show se enojan los oficialistas, entonces digo que es un entretenimiento que nos brinda el kirchnerismo y que va a terminar en nada. Como terminó en 2014 el intento de juicio político al juez Fait, exactamente igual. Un buen día dejaron de citar a la comisión y se acabó. ¿Usted cree entonces que ni siquiera van a llegar a la instancia de emisión de dictamen? Yo pensaba que esa instancia podían llegar. ¿Usted cree ni siquiera que esa posibilidad pueda suceder? Yo creo que no, por lo siguiente, Laura. A ver. Si el oficialismo emite un dictamen de mayoría, nosotros emitiríamos un dictamen de minoría. Y en el Pleno de la Cámara sobran los votos para aprobar el dictamen de minoría. Con lo cual el juicio quedaría desestimado. Y como no creo que el oficialismo tenga interés en una desestimación del juicio, creo que lo que va a ocurrir es que nunca emitan dictamen y que la comisión se muera de muerte natural y nadie emita el certificado de defunción. Es decir, quede ahí. Esta es mi opinión y mi impresión, pero por supuesto puedo equivocarme. Pablo, ¿qué conclusión hizo después de lo que fue el debate esta semana en el recinto, en la discusión de ganancias, donde se marcaron, bueno, por un lado la postura del oficialismo y el oficialismo mismo también señaló que Juntos por el Cambio, en varias oportunidades, hasta con la presentación de proyectos, pretendía lo mismo, pretendía también derogar ganancias y terminó votando en contra? En primer lugar voy a lo procedimental. Y como vengo diciendo desde hace mucho tiempo, me parece definitivamente absurdo que hayamos empezado la sesión a las 13 y hayamos votado después de las 21:30. No tiene ni pies ni cabeza eso. No tiene sentido que para tratar un proyecto de ley en el cual estaban muy claras las posiciones, hablen 120 diputados. La verdad que a mí personalmente me parece que es un espanto. Tendrían que hablar 1 o 2 diputados por bloque y listo. Entre otras cosas para que el público, los argentinos, puedan seguir la sesión por televisión y saber de qué se trata, como en el 25 de mayo de 1810. Pero no hay nadie que tenga la capacidad, el aguante y la paciencia de seguir un debate que empieza a las 13 y termina a 21:30. Pero bueno, más allá de eso, me parece que quedaron claras las posiciones. Nosotros creo que actuamos con una gran responsabilidad fiscal, que es algo que pocas veces se ve en el país, porque lo dijimos y lo reitero ahora, no es posible pensar en una rebaja de impuestos si al mismo tiempo no se piensa y se resuelve una rebaja del gasto, porque está claro que si solo se rebajan los impuestos pero no se rebaja el gasto, esa diferencia, ese ingreso que el Estado deja de percibir, se cubre con emisión monetaria. Y la emisión monetaria ya sabemos en qué termina, en inflación. Entonces, lo que nosotros dijimos, y yo ahora reitero, es que, digamos, el engaño que implica o que representa esta ley es que si bien beneficia a unos pocos miles, o realmente son pocos, perjudica a los 47 millones de argentinos, porque implica más inflación, implica más emisión. Entonces, la verdad, la ley es un engaño, es pan para hoy y hambre para mañana. Es una ley populista, clásica, de manual, que por otra parte se corresponde con lo que está haciendo el ministro candidato. Está apelando al más rancio manual del populismo para ver si le va bien en las elecciones. Y está tomando medidas que claramente tienen un alcance muy corto. No hablemos ya de la relación con el Fondo Monetario Internacional, que se fue al diablo.
El ministro estuvo en Washington hace pocos días, se comprometió a determinadas cosas, vino a la Argentina y ni bien puso un pie en tierra, empezó a hacer todo lo contrario de lo que había acordado con el Fondo Monetario. Entonces, bueno, realmente la propuesta del oficialismo puede ser muy simpática, pero es evidentemente una medida populista que perjudica a la generalidad de los argentinos y que lamentablemente va a traer consecuencias negativas. Por eso fue que votamos en contra. Estuvieron como un bloque unido en la votación. Con todos los, sí. Fueron todos los bloques que aportaron negativos, fueron de Juntos por el Cambio. Pero hubo mucho debate, mucha discusión, incluso posterior a la sesión, por el tema del quórum y algunos diputados del bloque Evolución que dieron quórum. ¿Está saldado internamente ese tema? Sí, el tema está saldado, claramente. No nos vamos a detener a discutir eso, pero lo cierto es que sí, que hubo malestar por esos 4 diputados que dieron quórum. No nos pareció bien. Pero, en fin, tema superado ya. Y el tema universidades, porque se votaron universidades y queda otro paquete de universidades. ¿Qué opinión tiene de las que se votaron y de las que restan por votarse? Bueno, la misma opinión que tenemos la inmensa mayoría del interbloque, en el sentido de que son universidades decididas un poco a las apuradas. La mayoría de ellas ni siquiera cuentan con el dictamen obligatorio del Consejo Interuniversitario, que está previsto en la ley. No hay estudios que justifiquen la creación de estudios referidos a la posible población a la que alcanzarían esas universidades, la posible matrícula, en fin. Todos esos estudios técnicos que normalmente preceden y deben preceder a la decisión de crear una universidad estaban ausentes. Y con mayor gravedad aún en el caso del Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo. Por eso fue que casi todos los integrantes del bloque, con unas poquitas excepciones, votamos en contra de la creación de universidades. Diputado, ¿y cómo cree que va a seguir un poco la tarea aquí en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque, bueno, hemos visto que hubo una reactivación bastante importante con el tema de ganancias, bueno, cuando el ministro y candidato Sergio Massa quiso que, digamos, la iniciativa suya fuera tratada en tiempo récord. ¿Usted cree que puede haber más de esta vitalidad legislativa de acá a octubre? Sí, creo que sí, que puede haber. Lamentablemente me parece que las iniciativas que podríamos eventualmente tratar de aquí en más y sobre todo en las próximas semanas serían iniciativas similares a esta de ganancias, es decir, iniciativas con las cuales el oficialismo aspira o pretende mejorar su desempeño electoral, pero que, digamos, poco beneficio tienen para la generalidad del país. Y después, por supuesto, nos va a quedar en algún momento, que supongo que será en los últimos días de noviembre y primeros de diciembre, el tratamiento del presupuesto, que sin duda es lo más importante que tendremos para debatir de aquí hasta fin de año. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. A ustedes, que sigan muy bien y hasta pronto. Gracias. El diputado Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO, por la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos rápidamente a nuestro móvil. Nos está llamando Sofi Raimunde. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y saludo también a los compañeros y compañeras que están trabajando desde el piso. Les cuento que nosotros estamos en vivo desde la sala de reuniones en el segundo piso del anexo C porque acaba de finalizar la presentación del proyecto Endometriosis y Adenomiosis. Estamos con quien fue una de las impulsoras de este proyecto, con Carmela Moró, que es la secretaria general del Partido Político Nacional Igualar. Carmela, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, estuviste acompañando a Leopoldo Moró y vieron también hablando muchos testimonios acerca de esta problemática. ¿Cuál es el balance que nos podés contar de esta reunión? Bueno, primero aclarar que nosotros somos un partido político que tenemos muchas iniciativas legislativas y a pesar de que también tenemos un legislador nacional en la Cámara, Lucas Godoy, vamos trabajando estas iniciativas con distintos legisladores. Hoy Leopoldo fue el que presentó el proyecto como autor.
pero también tuvo el acompañamiento de Daniel Goyán, que es el presidente de la Comisión de Salud, nada más y nada menos, y de tantos otros legisladores y legisladoras, en principio también de esa comisión, porque sabemos que lo más importante es empezar a trabajar en esa comisión para que se elabore un dictamen y que el proyecto de ley, la ley de endometriosis y adenomiosis, llegue al recinto. El balance positivo, porque bueno, pudimos contar con el testimonio de legisladores, de profesionales y el más importante de todos, de mujeres que padecen estas enfermedades. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver mucho con esto, ¿no? Son enfermedades que han sido tabú o que han estado ocultas porque su sintomatología tiene mucho que ver con la menstrualidad o con dolor al tener sexo y demás. Entonces han sido de alguna manera, bueno, como contaron hoy muchas, hasta violentadas, ¿no? Porque esto de que, bueno, si tenés un poco de exceso de dolores porque sos una histérica, anda a tomarte un antiinflamatorio, si menstruas demasiado lo mismo y demás. Si tenés dolor al tener sexo no te creen y creen que no querés tenerlo. Y así un montón de cosas, ¿no? Inclusive de la comunidad científica, de los médicos que tampoco tienen demasiado conocimiento acerca de esta enfermedad. El proyecto de ley básicamente incorporaría al PMO, al Plan Médico Obligatorio, al Programa Médico Obligatorio, el sistema de salud privada y pública, el diagnóstico precoz, que es muy importante para que esta enfermedad no avance. La enfermedad no tiene cura y es crónica, no tienen cura y son crónicas, pero se puede tratar para que no haya un avance y un deterioro de la salud de estas mujeres si se diagnostica a tiempo. Como dijo hoy uno de los médicos, hay mujeres que pasan entre 8 y 10 años para ser diagnosticadas y de 10 a 12 profesionales hasta que dan con el diagnóstico. Y no es un dato menor, a pesar de que no importa la cantidad, de que aproximadamente hoy, sin una estadística cierta, se sabe que más del 10% de las mujeres padecen esta enfermedad en distintos estadios. Estamos hablando de millones de mujeres en el mundo, pero también en la Argentina, que van a tener que lidiar con esto. Así que se pide la incorporación al Plan Médico Obligatorio, que el Ministerio de Salud obviamente sea la autoridad de aplicación, que haya un registro, seguimiento, para poder elaborar el día de mañana protocolos, que se incorpore en la ESI para que las mujeres sepamos a partir de que empezamos a menstruar qué tipo de padecimientos podemos tener colaterales a la menstrualidad, la criopreservación de óvulos, porque la mayoría son propensas a perder la fertilidad. Y para que entiendan la gravedad, cuando esto está en estado avanzado, tienen que pasar por muchas operaciones donde efectivamente hasta pierden órganos. No solamente la cuestión de la fertilidad, sino una incapacidad que también está contemplado en el proyecto, que según el estadio de la enfermedad hay que declararlas dentro de las enfermedades que generan discapacidad, ¿no? Porque obviamente te complejiza la cuestión laboral, te complejiza la cuestión educativa. Así que después de tanto que, digo, nosotros nos enorgullecemos mucho del sistema de salud de la Argentina porque efectivamente abarca casi todas las enfermedades y padecimientos que realmente son preocupantes. Esta, después del Ni Una Menos, después de tantos años de darle lucha por la violencia de género, en contra de la violencia de género, bueno, ya tendría que ser ley. Hay 4 provincias, 3-4 provincias que ya efectivamente lo han aprobado. Me parece que es tiempo de llevar un poco de justicia a todas estas mujeres y a las que vendrán para que efectivamente tengan acceso a la salud, ni más ni menos. Carmela, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. Muy bien. Carmela, ¿qué dicen los diputados para el tratamiento de este proyecto? Para que avance en las comisiones, que se logren también acuerdos con la oposición y para que rápidamente llegue al recinto de la Cámara de Diputados. Bueno, hoy tuvimos por video, porque estaba en una actividad de entrega de ambulancias, el testimonio de Goyán, que se comprometió, siendo el presidente de la Comisión de Salud, a efectivamente trabajar en comisión. Así que el próximo paso va a ser tratar de llevarlo a la comisión para dar el debate.
Hay muchos proyectos de oficialismo, oposición, de distintos bloques políticos. Por supuesto, proyectos de distintas características. Nosotros con este tratamos de darle una mirada integral, que contemple absolutamente todo, y agregamos la adenomiosis también, que es de sintomatología parecida y que genera un agrandamiento del útero y que es otra enfermedad que viene con la menstrualidad que no tiene cobertura. Pero digo, lo cierto es que ya firmaron también Rosana Chala, diputada nacional recientemente electa, pero que aún sigue siendo diputada como intendenta de Tucumán. También contamos con la presencia testimonial de Karim Alum, que es el primer proyecto que acompañamos porque era integral, pero que pierde estado parlamentario, y ese lo alimentamos. Y me gusta decir todo esto porque estos logros se hacen entre todos. También va a ser con la oposición y con todos aquellos que presentaron proyectos para que efectivamente esto vea la luz. Así que en estos días hablaremos con el presidente de la comisión para ver efectivamente cuándo podemos empezar a pensar que la comisión abra el debate y que también quienes hoy estuvieron, asociaciones, profesionales y sobre todo pacientes, den su testimonio. Porque hay que decir la verdad, muchas veces cuando llevamos un tema muchos desconocen de ese tema. Así que lo primordial es generar conciencia y que aprendan para poder tomar una real dimensión de lo que esto significa. Carmela, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Sofi. Bueno, acá vamos a seguir trabajando entonces. Acaba de finalizar esta reunión, esta presentación del proyecto que duró aproximadamente 2 horas, 1 hora y media, y que contó con, como bien decía Carmela Moró, con la presencia vía Zoom de Daniel Goyán, también la diputada Chala y funcionarios incluso también, y testimonios realmente muy importantes, no solo de cuerpos gestantes o menstruantes que padecieron esta enfermedad o algunas de ellas, sino también de testimonios médicos que justamente hicieron alusión al larguísimo recorrido que tienen que transitar aquellas personas que, bueno, padecen esta enfermedad, porque también hay una ausencia de conocimiento por parte del sector de la salud, del sector médico. Así que las aristas que propone este proyecto son integrales, no solo para la salud, sino también para la educación y para el trabajo, porque contempla justamente estas ausencias que existen hoy en día. Sin ir más lejos, hace no mucho se empezó a conceptualizar sobre la endometriosis o la adenomiosis, que son enfermedades relacionadas con la menstruación, así que fue una jornada realmente muy interesante. Se transmitió en vivo por el canal de YouTube del partido Igualar, ahí pueden ver entonces cómo han sido estas ponencias, y aquí seguiremos trabajando entonces para llevarles toda la información de lo que sucede en el Congreso. Sofi, gracias por este informe. A ustedes, hasta luego. Hasta luego. Estaba Sofi Raimundes desde el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Cambiamos de tema, hablamos de la Comisión de Familia que se reunió, que desarrolló diferentes temas y que habló dentro de las diferentes diputadas y diputados la diputada Besbesián de esta manera. Por supuesto que para nosotros la adhesión a las provincias es clave porque tiene que ver con las normas del procedimiento, y además en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia existen protocolos, pero al no ser vinculantes, algunas provincias lo aplican y otras no aplican. Nosotros lo que estaríamos dando con esto es una fuerza de ley a protocolos preexistentes que aparte obligan a las autoridades de aplicación de cada una de las provincias de tener que supervisar, monitorear que esto se puede aplicar. Porque a veces pasa que queda en las buenas voluntades. Entonces lo que nosotros buscamos es un plexo normativo que sea armonizante con la 26061 y con la Convención de los Derechos del Niño, acompañado de una política pública. Esto fue claro en la ley llamada Lucio, en la ley de capacitación federal, donde no solamente sacamos una ley, no solamente salió el decreto reglamentario, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia generó toda una política de capacitación. Hay un módulo, el módulo 3, específico en todo lo que es abuso sexual, en lo cual esto también, las observaciones o las cuestiones que incorporamos y propusimos a la presidenta, a la cual receptó, la verdad, con una amplitud, fue acordado con la Secretaría Nacional de Niñez para que después no digamos que sabíamos, no sabíamos, es posible, no es posible. Acá lo que buscamos es normas y protocolos que puedan ser aplicables de acuerdo a la realidad de cada una de las provincias y a facultades que no son delegables a la nación,
supervisión, por lo cual otra de las observaciones que nosotros vimos en el proyecto es que la Secretaría Nacional de Niñez, órgano nacional, no podía supervisar y monitorear un club de Jujuy, una parroquia de Tierra del Fuego, entonces queríamos que había que respetar estas facultades que le incumben a cada una de las provincias. Bueno, ahí estaba Paola Besbesián, diputada del Frente de Todos por la provincia de Santa Cruz, la reunión de la Comisión de Familia, y ahí estamos viendo imágenes, Marcos. Así es, Fer. Un plenario de comisiones, sí. Familia, Niñez y Adolescencia, también asuntos cooperativos y mutuales y de ONGs. Se firmó dictamen finalmente, porque la semana pasada se había convocado ya este plenario y no hubo quórum. Se trabajó en el consenso de este proyecto de ley por el cual se crea un protocolo para la protección y detección de abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes en el ámbito de aquellas instituciones donde desarrollan actividades, esto es, deportivas, educativas, religiosas, etcétera. Por eso está la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONG. ¿Cuál fue el consenso al que se llegó? Se agregó un artículo para que las provincias puedan adherir al protocolo. Hay muchas provincias que todavía no tienen determinado el protocolo. Esto no estaba incluido en la media sanción que vino del Senado. Pareció pertinente a la comisión, en el trabajo entre oficialismo y oposición, agregar un artículo, así que salió el dictamen, deberá ir al recinto, pero además, si es aprobado, volverá al Senado. Claro. Por esta modificación corre riesgo de perder estado parlamentario el proyecto, porque fue sancionado por la Cámara Alta en 2021. Así que con los tiempos acotados para la aprobación de este protocolo de detección de abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes en aquellas instituciones en donde desarrollan sus actividades. Lo bueno es que finalmente, después de una primera sesión frustrada, se pudieron reunir, hubo quórum, hubo acuerdo y se firmó dictamen. Bueno, uno puede presuponer que han hablado o están hablando con los senadores y con las senadoras nacionales para que, en cuanto sancione esta modificación, la Cámara de Diputados tenga su ratificación en el Senado Nacional. Nos vamos ahora a la provincia de Tierra del Fuego. Diputada Carolina Yutrovi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien. Muy bien. Bueno, una semana intensa, una semana de muchas discusiones en sesión, en comisiones. ¿Cómo la vivió usted y qué balance hace? Bueno, en principio, por lo menos para nuestro bloque, para el bloque oficialista, ha sido una semana positiva, porque lograr una sesión, lograr el quórum y la aprobación de todos los proyectos que estaban en el orden del día, lo tenemos que tomar como algo positivo, y sobre todo tratándose de los proyectos que pudimos llevar adelante, ¿no? Esto de la modificación del impuesto a las ganancias, el empleo PYME y el programa, digamos, para el tema, le decimos empleo PYME, pero en realidad es para tratar de mejorar el nivel de registración de los trabajadores. Y, por supuesto, la creación de las universidades, ¿no? Que era un tema que ya lo veníamos teniendo pendiente de hace bastante tiempo. Así que, bueno, para mí absolutamente positivo. Y esperar ahora a ver cómo se va a ir desarrollando la agenda parlamentaria en el medio también de lo que es el calendario electoral. ¿Presupone que va a haber alguna otra sesión antes de las elecciones del 22? Bueno, siempre tenemos la expectativa, porque hay bastantes temas hay bastantes proyectos ya con dictamen, ¿no? Así que ojalá se pueda lograr. Sabemos que en estos tiempos de elecciones es difícil. Se vienen haciendo esfuerzos para sostener la actividad en el Congreso, que las comisiones sigan funcionando. Y por otro lado, lo más difícil, que es llevar al recinto los proyectos, y sobre todo que se lleven proyectos que tengan, por lo menos de nuestro lado, los votos suficientes, ¿no? Eso es lo que hay que construir, lo que hay que seguir construyendo. Me parece que, bueno, es una tarea ardua que llevan adelante las autoridades de la Cámara y del bloque. No te sabría decir, la verdad que la expectativa siempre es que podamos seguir avanzando en el tratamiento de proyectos que incluso yo creo que pueden llegar a tener el acompañamiento de
algunos bloques, pero bueno, eso estará seguramente tratando de avanzarse, porque siempre tenemos la intención de sesionar y de sacar, como te digo, esos proyectos adelante. Ahí, por ejemplo, tenemos dictamen con unos así cercanos que os recuerdo en este momento, los que tienen que ver con el régimen especial para la industria del calzado, por ejemplo, que lo votamos en comisión lo aprobamos en comisión la semana pasada, el dictamen. O sea, hay cosas para poder avanzar. El tema de los ahorros en el exterior, de los argentinos también. La verdad que son bastantes los que son interesantes, porque pueden generar o mejoras en los niveles de actividad o mejoras en la recaudación, que es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué tal, diputada Yutrovic? Laura Serra la saluda. Preguntarle por un tema que me parece que es de mucho interés para ustedes los fueguinos, porque, bueno, usted sabe, ha llegado el presupuesto 2024 al Congreso de la Nación, el proyecto presentado por Sergio Massa, y él ha presentado en este presupuesto, como lo hizo el año anterior, una separata, en la cual sugiere una serie de gastos tributarios que podrían o eliminarse o modificarse para justamente achicar el gasto y, bueno, llegar a las metas de déficit acordadas con el fondo. Y justamente estaba leyendo hace un ratito en esta separata lo que habla del régimen de promoción de Tierra del Fuego. Está presupuestado para el año que viene, o por lo menos, según la separata, el gasto tributario, es decir, lo que el Estado deja de percibir por eximir a Tierra del Fuego del cobro de determinados impuestos, llegaría a prácticamente 1 billón de pesos. 1 billón, ¿no?, con B larga, sería 0,33% del PBI. Lo que dice aquí también en la separata, no sé si usted tuvo oportunidad de leerla, dice que se propone la evaluación de esta política pública, la identificación y cuantificación de sus impactos económicos positivos, y aquí lo importante, dice, se propone el diseño de un curso de acción orientado a la reducción gradual del beneficio, que incluya la revisión de sectores industriales alcanzados y los criterios de su implementación. Es decir, acá lo que está proponiendo Sergio Massa, dicho en buen romance, es que se revise este régimen de promoción industrial tal como está planteado. ¿Usted coincide, no coincide? ¿Qué le parece? Mira, de hecho es más o menos un texto similar al que decía la separata el año pasado. Exacto. Y que, bueno, por supuesto generó en su momento un impacto y una preocupación en Tierra del Fuego, pero vamos a remitirnos a lo que pasa en la realidad. Nosotros como espacio político y como representantes de las provincias venimos avanzando en una tarea justamente de revisión, si se quieren, de los alcances. Eso no me parece mal, porque el texto habla en cuanto a la revisión, lo mismo que el año pasado, de todos los regímenes de promoción, no solamente el nuestro, y dice, ¿no?, revisar si esta política pública tiene el impacto deseado. Bueno, me parece que ahí está la clave. Nosotros venimos trabajando en esta cuestión ya en el 2021, no sé si ustedes recuerdan, cuando se hizo la prórroga del subrégimen por 15 más 15 años más, se hicieron cambios que tenían que ver con esto, ¿no?, de decir, bueno, hay que seguir mejorando y que estos regímenes tengan mejores efectos en las economías regionales o en la economía provincial en este caso, y entre otras cosas se instituyó un fideicomiso especial que tienen que ser aportados con parte de las ganancias de las empresas favorecidas por el subrégimen industrial para justamente poder ser invertidos en infraestructura para la provincia y en empezar a ampliar esa matriz productiva, en generar, digamos, inversiones en otras actividades que no sean las que ya hoy están amparadas por el subrégimen. Entonces, digo, nosotros venimos haciendo esa tarea, si se quiere, de revisión y de mejora de las condiciones y que sean favorables para la provincia, por supuesto, pero también poniendo ese granito de arena. Cuando hicimos el año pasado, cuando votamos el presupuesto, el ministro Massa, entre las cosas que planteó, era que había que modificar el tema de impuestos internos, que es otro de las patas, digamos, del régimen de beneficios,
y se planteó un aumento de las alícuotas, pero Tierra del Fuego también tenía que ser parte de ese aumento de la alícuota, manteniendo ese diferencial que nos permite sostener la fabricación de algunos productos. Así que bueno, ahora estaba en revisión parte de las empresas que no fueron incluidas, las textiles, por ejemplo, las textiles, las confeccionistas, allá en aquella prórroga del 2021, ahora se está terminando de gestar las condiciones y los acuerdos para que, o sea, porque se vence a fin de año, ¿no? Digamos, la incorporación de las textiles dentro del subrégimen con esa prórroga del 2021, y se van poniendo condiciones más exigentes en los procesos productivos y cupos, cosa que digamos, tiene que ver con este concepto que plantea la separata. Y básicamente me remito a las, por supuesto son recomendaciones netamente técnicas que hacen dentro de la separata, pero me remito a las palabras del ministro y nuestro candidato, que ya en 2 o 3 oportunidades a lo largo de este año ha expresado, ¿no?, que cuando él se refiere a las revisiones, y hablando particularmente de Tierra del Fuego, dice: yo no vengo por el régimen de Tierra del Fuego antes, hay un montón de otras cosas que revisar. Creo que en la misma separata está incluido, digamos, las exenciones de los jueces, por ejemplo, y bueno, y plantea de algunos otros sectores con sueldos muy altos o con ingresos muy altos que también se les debería revisar, digamos, las exenciones impositivas que tienen. Así que nosotros tenemos esa palabra y confiamos, como nos viene pasando en este último tiempo, no tendríamos por qué tener, digamos, esa desconfianza. Confiamos en las palabras del ministro de que seguimos trabajando en conjunto para sostener, pero hacer cada vez mejor a nuestro subrégimen. Bien, ¿no? Hay una cosa que me estoy olvidando. El año pasado hubo una modificación dentro del propio subrégimen, donde se dejaron afuera, ¿no?, de esos nomencladores que tienen las actividades, al tema de los objetos suntuarios como autos de alta gama, yates, aviones, que no puedan tener el beneficio, digamos, de estar, porque el beneficio nuestro es para todos los habitantes. Tenemos por un lado el subrégimen industrial, pero por otro lado todos los que habitamos Tierra del Fuego no pagamos esos impuestos nacionales. Bueno, se sacó de ese nomenclador a estos elementos, ¿no? Y que algunos pueden haberlo discutido, inclusive haberse preocupado, pero no nos parece una medida que sea, digamos, contraria a los intereses de Tierra del Fuego y del país, porque creo que estos beneficios están para promover la actividad, la generación de empleo, y no para que alguien vaya y se compre, no sé, un elemento de súper lujo, y eso que eso le cueste al país, ¿no? Entiendo. Le hago una preguntita justamente con el tema del régimen de promoción de Tierra del Fuego, porque a mí me llama mucho la atención, y no sé si a usted también, el hecho de que justamente Sergio Massa y ustedes siguen de alguna manera promoviendo que con algunas adecuaciones se mantenga el régimen de promoción. Pero en las primarias ganó Javier Milei, que quiere borrar de un plumazo el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Ni siquiera visitó Tierra del Fuego, tengo entendido. ¿Cómo le fue en Tierra del Fuego? La pregunta también a Milei, por ejemplo. Claro, entonces la cuestión es por qué un candidato que de alguna manera abjura de ese régimen de promoción en Tierra del Fuego, dice que lo va a sacar, no pisa la provincia y gana. ¿Me lo puede explicar? Porque la verdad yo no lo puedo entender. Yo tampoco. Yo tampoco. Sinceramente, o sea, no lo puedo explicar. Sí, fue una vez a la provincia, a Ushuaia, creo que allá para las elecciones provinciales estuvo, no sé si llegó a estar un día, y ni siquiera, o sea, organizó una conferencia de prensa a la que después no asistió, así que, bueno, no pudimos escuchar sus palabras directamente de su parte, ¿no? O sea, sí, es una contradicción, lo planteo y lo venimos planteando por lo menos en esta campaña que estamos haciendo, que es una contradicción que una provincia que justamente necesita y siempre tiene, digamos, sus posibilidades de desarrollo de la mano de un Estado presente, vote a un candidato como Javier Milei. Digamos,
no toda la población, o sea, digamos que se dio en una lógica esta de los 3/3, ¿no? La votación fue relativamente pareja y ganó por un pequeño porcentaje, pero obviamente seguramente tiene que ver con errores propios, digamos, de quienes conformamos este espacio y que tenemos que salir a dar más explicaciones, a generar, digamos, este ida y vuelta y explicar mejor cuáles son las políticas que a nosotros nos sirven y nos van a seguir sirviendo como provincia. Y parte, creo que también hay gente que ha votado por el enojo, por la situación económica. Es una manifestación obvia de decir, bueno, la cuestión económica me afecta y no se está arreglando, entonces busco un cambio. Lamentablemente a veces estos cambios por lo menos en mi opinión, pueden resultar muy complejos y muy peligrosos para Tierra del Fuego. Pero bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Salir y justamente tratar de escuchar en primer lugar y tratar de superar el enojo y contar de las medidas que se vienen tomando, que son positivas y que son lo que tenemos que valorar. Me parece que tiene mucho que ver eso también. Así que mucha explicación ha pasado en todo el país, es un fenómeno, por supuesto, que se ha hecho nacional y está en nosotros la tarea de salir y convencer que las propuestas de mi ley pueden ser muy dañinas para Tierra del Fuego. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. Mencionó el tema de las ganancias a los jueces. ¿Tienen la definición, o por lo menos la decisión, no sé si lo han conversado internamente, de volver con algún proyecto sobre el tema? Mira, sabemos que digamos, el tema de la justicia es muy complejo porque creo que ahora salió otro fallo también, ¿no? Para los jueces que actualmente pagan, porque sabemos que del 2017 para acá están pagando. Sabemos que es un tema complejo, siempre está en discusión, siempre se analiza, pero sabemos que eso rápidamente tiene una respuesta del ámbito judicial para seguir sosteniendo este privilegio. Pero sí sabemos que el ministro está trabajando en ver cómo avanzar y dependerá de nosotros. Sabemos que por hoy no nos dan los tiempos, no nos dan los números con este Congreso, con la conformación actual, para avanzar en algo que tenga que ver con eso, porque necesitamos una mayoría que hoy lamentablemente no tenemos. ¿No se replicaría lo que vimos ¿no se replicaría lo que vimos con ganancias en el tema de avanzar sobre los jueces? No sé si o sea, quizás algunos de los bloques que nos acompañaron sí estarían dispuestos, pero no sé si llegamos a los 129, ¿no? Porque ya sabemos que en otras oportunidades eso no se ha logrado. Así que supongo que en esta ola de haber conseguido este número, quizás se pueda poner a discusión, pero hoy no tengo esa información de que nuestro presidente bloque o nuestras autoridades estén trabajando en alguna cuestión o que el Ministerio de Economía esté planteando alguna discusión en particular. Sí sé que cuando se pone en discusión el presupuesto, y más con todas las planillas y anexos e información que brindan a través del proyecto que envía el Poder Ejecutivo, seguramente se pueden llegar a discutir algunos temas en particular, pero no sé si efectivamente ¿no? Porque necesitaríamos, como digo, una mayoría que hay que ver si se obtiene. Así que es una discusión dentro del presupuesto, por ejemplo, que sería digamos, bastante compleja, porque tenés que ver otros temas, ¿no? Vienen las negociaciones, todos sabemos que vienen las negociaciones de los distintos puntos del presupuesto, donde también interviene la discusión de cada provincia, ¿no? Claro. Carolina, hablando sobre este transitar que tenemos de campaña electoral, ¿se lo espera a Sergio Massa en la provincia de Tierra del Fuego? ¿Se está organizando algún evento entre los diferentes sectores de Unión por la Patria en el sur? Sí, nosotros tenemos la expectativa que pueda ser en relativamente poco tiempo la visita del ministro. Como decía, se están trabajando algunos temas de la industria, ha estado yendo gente de Nación, por ejemplo, hace 2 días ayer y antes de ayer, estuvo la secretaria de Asuntos Estratégicos, Marco del Pon, en la provincia con el tema de
de lo de que es hidrógeno verde, que se está trabajando fuerte para posicionar a la provincia dentro de esa actividad. Sabemos que se está planteando para que dentro de poco el ministro llegue a la provincia con algunos anuncios, pero bueno, depende de esa organización de agenda que tiene que conciliar entre ser el ministro de Economía, por supuesto, y el candidato, pero sí, confiamos en que va a estar visitándonos prontamente el ministro Mas. Sí. Preguntarle por los proyectos que mencionó antes. Mencionó el de la industria del calzado, que lo estuvieron trabajando. Si bien pudimos tener una sesión muy veloz, quizás estaba fuera de agenda por el tema de ganancias, convocarla, tener el número. ¿Se imagina antes de octubre otra sesión con estos temas que estuvieron trabajando en las comisiones? Como les decía, yo espero que sí, espero que podamos trabajar en un proyecto. Nos queda prácticamente un mes y sería más que satisfactorio para el pueblo argentino vernos en otra sesión, ¿no? Me parece que hay temas como para avanzar y que no deberían resultar conflictivos. Di el ejemplo del tema de calzado porque me parece que es algo que se trabajó con mucho consenso con las cámaras y con los sectores de los trabajadores, entonces me parece que esos temas deberían poder avanzar, pero bueno, dependerá de la posición de la oposición y sobre todo de Juntos por el Cambio que dé, digamos, que dé esas señales de poder avanzar con estos proyectos, y si no, bueno, confiar en que las negociaciones que se dieron con el tema de la última sesión de ganancias nos permita también tener esos consensos. Ahí estoy seguro que no vamos a contar con algunos votos que sí se contaron para esta sesión, por cuestiones lógicas, porque cuando se trata de regímenes especiales que tengan que ver con algunas exhibiciones impositivas o estas cosas, quizás algunos sectores no acompañen, pero digo, hay varios temas para poder tratar. Pero ya te digo, depende de charlas y conversaciones en las que no soy partícipe, obviamente, pero sí las autoridades de la Cámara, y estamos siempre atentos para que cuando digan hay sesión, garantizar esa presencia y los votos. En eso sí hay compromiso de todos los diputados de Unión por la Patria. Carolina, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. A ustedes, que tengan buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Carolina Jutrovic, diputada nacional por el Frente de Todos, por Unión por la Patria, por la provincia de Tierra del Fuego. Coincide con lo que señaló Tonelli, la posibilidad de que haya una sesión antes del 22 o por lo menos en las aspiraciones, sí. Antes del 22 de octubre. Me parece que desde el oficialismo quieren tener una sesión más. Veremos cuáles son los tiempos. Decimos, de aquí a la semana que viene no están convocadas las comisiones. Empieza ya la campaña electoral, el tramo final. El movimiento más fuerte de la campaña. Claro. Bueno, el proyecto de devolución del IVA implica una reducción de impuestos, ¿no? Claro. Ahí la mayoría que se construyó, hay que ver si se replica, ¿no? La idea de que el bloque libertario y la izquierda, ese abanico del centro, acompañe la iniciativa. Claro, bueno, Milei la acompañaría. Dice, todo lo que sea para bajar impuestos, él acompaña porque es más libertad para la gente. ¿Qué decís? ¿Puede ser? Habrá que ver. ¿Te parece? Habrá que ver qué pasa. A mí me encantaría que bajen todo. Es más, que no exista ningún impuesto. Sería feliz de la vida. Sí. Ahora, ¿y cómo se financia el Estado? Bueno, a ver, Milei dice que no tendría que haber Estado. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo se organiza la vida social y económica de un país? No sé, creo que no hay ningún antecedente en el mundo de una nación sin Estado. Y sin impuestos. Pero quizás seamos el primer país del universo, del mundo, que tengamos esta experiencia, ¿no? Un país sin Estado, ¿no? Está bueno. Bueno, pero lo cierto es que la agenda van a ir transitando y van a ir viendo a ver qué es cómo se puede ir construyendo. Sí, no tenemos agenda de comisiones todavía para la semana. Todavía no. Lo que sí tenemos que continúa el calendario electoral, que el próximo domingo hay elecciones en la provincia de Mendoza. Veremos si eso... Una elección disputada por un senador nacional y por un diputado nacional en los primeros lugares. Exactamente, Cornejo y de Marchi, que en algún momento parecía que iban a estar juntos. Sí. Lo cierto es que cada uno fue con su... Están juntos en el Congreso Nacional, son del mismo espacio. Pero bueno.
Así están las conversaciones y los proyectos que se discuten y se debaten aquí en la Cámara de Diputados. Laura, gracias. Un placer. Marcos, gracias. A vos, Fer. A usted gracias también por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis por aquí por DTV. Gracias, nos reencontramos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias.